Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos conversando sobre la reencarnación. No era de lo que estábamos hablando en la pausa, era de otros temas, pero estamos hablando durante el programa sobre la vida después de la muerte con el parapsicólogo, especialista en ciencias ocultas y escritor de 15 libros sobre estos temas, Vladimir Burman. El más reciente se llama Me lo contó un muerto. Él me va a hablar ahora del libro La vida en el más allá. Y también Laila Saade, hipnoterapista, maestra de Reiki y metafísica. Reiki en 3 especialidades. Laila, ¿cuáles son? Karuna, universal y money o prosperidad. Pero ¿cuáles son las diferencias? ¿La universal de qué trata? Es la línea japonesa, el Karuna hindú, y el money es un tipo de energía que se la trabaja para la parte de la prosperidad de las personas. ¿Cuál es el propósito de tratarse a través de estas técnicas de Reiki? Alinear tu cuerpo, balancearlo, armonizarlo de tal forma que tú logres armonía y poder atraer otras cosas a tu vida. En el tema de la regresión como alma de curación y que tiene que ver con tu testimonio, porque yo siempre digo que acá, y lo hacemos cuando también tenemos temas sociales, organizaciones, la gente se identifica cuando tú cuentas un testimonio, porque nadie te puede decir, tú no viviste eso, si convences como lo cuentas. Entonces, Laila, ¿qué pasó contigo que la regresión fue un vehículo de sanación en tu vida? Así es, fue hace muchos años atrás que yo empecé a tener un dolor muy fuerte en el lado izquierdo del vientre y no encontraba ninguna causa física y acudí a un doctor amigo mío, el doctor Enrico Bonfanti en Ecuador, que también hace regresiones, y él me hizo una regresión y encontramos una vida de gitana en 1840, es decir, él me hizo una regresión y luego seguimos ahondando y a lo largo yo empecé a encontrar tanta relación de esa vida con mi vida actual que al lograr cada vez estados más profundos de relajación y poder ver con mayor claridad, yo logré ver el año, el lugar y todo lo que sucedió allí, que me dio a entender de dónde provenía este dolor y lo que yo tenía que sanar. Lo interesante de este caso fue que yo viajé, esto era en España, viajé a España, pregunté dónde quedaba el Paseo de la Floresta, que es lo que yo había visto en mis recuerdos, en hipnosis, en este estado de relajación, y el lugar existía igual, exacto, como yo lo había visto. ¿Y nunca antes habías estado? No, yo nunca había estado allí. Y estaba ahí la iglesia, el parque donde yo iba de gitana, un bar que había a mano izquierda, a mano derecha, que yo le decía, en ese momento yo fui con mi esposo y le digo, si entramos ahí adentro a mano derecha hay una pared de barriles, me muero. Y cuando entramos al bar, lo primero que vi a mano derecha era la pared de barriles. Wow. Entonces yo me acerqué al señor del bar y le pregunté que hace cuánto tiempo estaba eso allí. Y si eso estaba, me dijo, uy, esto está 1830. Entonces le decía yo que si ese lugar era camino para ir a Francia. Entonces me dijo, sí, después me dijo, pero tú sabes mucho, tú has estado aquí. Entonces yo le digo, mi esposa le dijo, no, es que ella ha soñado. No, ella no ha soñado, ella ha vivido aquí. Wow. Me dijo el señor, el que manejaba ahí la barra. Definitivamente el lugar estaba, para mí era muy familiar, muy conocido, todo todo lo conocía y era exacto. Entonces eso me dio a mí la veracidad. Es decir, empecé a creer y empecé a estudiarlo. Y ahí fue cuando hice el curso de hipnosis clínica, hipnosis regresiva, estuve con Brian Weiss, inclusive lo llevé a Brian Weiss a Ecuador. Que además fue uno de los yo no sé si de los pioneros, pero por lo menos de los que recibió una atención mediática mundial. Cuando escribió este libro, ¿cómo se llama? Un maestro, muchas vidas, muchos sabios. Muchas vidas, muchos sabios, efectivamente. Que él, como un doctor escéptico totalmente, psiquiatra, entró y al poder curar a esta paciente, él empezó a ahondar y investigar sobre las regresiones y sobre las reencarnaciones, y ahí fue cuando él se dirigió su carrera hacia estos temas, porque logró sanarla. Simplemente con llegar al momento, la mente llega a ese momento, entiende que eso es tan solo un recuerdo que está en el subconsciente y deja de molestar al consciente en el presente, y se borra automáticamente la molestia.
Es un tema fascinante que nosotros vamos a tener que retomar en otro momento porque se van a quedar muchísimas preguntas pendientes. Pero, Vladimir, me lo contó un muerto, la vida en el más allá. ¿Los muertos hablan? Sí. Sí hablan. Porque no están realmente muertos. Están en otro plano, con otro cuerpo más sutil, pero ciertamente algo físico, pero no tan físico como en este plano. Pero cuando hablamos de que el alma se despide del cuerpo, hay un periodo donde el alma sigue siendo solo una entidad espiritual sin cuerpo físico. No. No. O sea que una persona fallece y cómo esa alma se va a otro cuerpo. Porque, por ejemplo, en el libro tú dices en una parte que dependiendo del grado, no sé si es textual lo que estoy diciendo, pero parafraseando, del grado de conciencia, de despertar de conciencia, de maduración espiritual de las personas, a algunos les cuesta más trabajo la transición de irse a ese plano superior y otros quedan divagando por acá. Que es la gran mayoría. El problema siempre va a tener un cuerpo, o sea, inclusive cuando uno visualiza o ve un fallecido, tiene el mismo cuerpo que tenía físicamente, pero más sutil, más transparente, vamos a decir, menos físico. Pero resulta que cuando la persona fallece, si no tiene conocimiento, que es algo tan importante, entra en una coyuntura grave, que es seguir pensando, sintiendo, actuando, pero no puede interactuar con los seres queridos, los vivos que dejó atrás. Entonces, entra en un temor de seguir sintiéndose vivo, pero no puede interactuar con los vivos. Entonces, el pánico es tremendo y se bloquea. Entonces, no ve a nadie, se permanece como en un limbo hasta que poco a poco hace conciencia él mismo o alguna entidad lo ayuda, ya sea una entidad espiritual del otro lado, o sea, de la cuarta dimensión, o una entidad de familiar, si es que se le permite, pero no siempre es así. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad. Es un tema fascinante porque en el libro también leí justamente de esto que comentas y de que no se debe llorar a los muertos. Y vi en un crematorio a la orilla del río Ganges, en India, cómo estaban prohibidas las mujeres para que no hubiese llanto en la despedida de ese espíritu mientras se cremaba el cuerpo. Y yo no lo entendí, pero leyendo acá lo que decías, regresamos con esos temas. Volvemos, recuerden que la etiqueta es Reencarnación en Cala, ya volvemos con Vladimir y Laila.